prácticamente de Carlos Salinas de Gortari a la fecha, cómo es que estamos, y pues bueno, pues encontramos que obviamente pues el de Andrés Manuel López Obrador es el que tiene más muertes registradas, pues básicamente de la revolución a la fecha. Si en ese tiempo se vio esta situación de las muertes, de los homicidios y de la violencia, ¿por qué no ha cambiado, no? Porque pues incluso hasta el riesgo, ¿no?, para los compañeros y para toda la gente que está en esos temas, muchos lugares pues ni las autoridades entran, ¿no? Entonces pues imagínate ir a tú a documentar ese tipo de cosas. La desaparición incluso, pues equiparándola con el homicidio, pues es una cuestión para la familia terrible, ¿no? Las desgasta porque no tienen un duelo, ¿no? Tienen hijos desaparecidos en otras entidades que prácticamente tienen que recorrer medio país. Ese dinero muchas veces va por cuenta de ellos, ¿no? Trasladarse a la entidad donde desapareció su hijo, llegar a ese lugar, pagar hospedaje, pagar comidas, hacer la búsqueda y arriesgarse, ¿no? Desde la frontera. La Cámara de Diputados. Desde el lugar de la noticia. Sobreviví al huracán Otis. Colapsó el edificio de una escuela. Ha sido lo más brutal que me ha tocado cubrir. Alrededor de 90 homicidios diarios. Más de 120,000 personas desaparecidas. México vive la peor crisis de seguridad en toda su historia. Esta es una investigación de Ricardo Torres. En México se viven tiempos violentos. Vamos de inmediato a las cifras, las oficiales. Si comparamos los sexenios desde Carlos Salinas de Gortari a la fecha, el periodo de Andrés Manuel López Obrador es el más cruento con más de 200,000 asesinatos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En lo que va de la actual administración, ya suman más de 30,598. Los desaparecidos también forman parte de la herencia maldita. En 6 años de gobierno obradorista, las desapariciones triplicaron el total de las registradas en el sexenio de Felipe Calderón, cuando hubo 17,054 en total. Andrés Manuel sumó 52,575. Pero se están incrementando los desaparecidos. Y los desaparecidos, evidentemente que algunos, la mayoría, están muertos y los demás reclutados a fuerza por el crimen organizado. Otro delito imparable es la extorsión, ese impuesto criminal que los delincuentes aplican con amenazas y violencia. De enero a octubre de 2018 hubo 5,706 denuncias. De enero a octubre de 2025 se reportaron 9,516. A eso súmele que los últimos datos del INEGI revelan que el 93% de los delitos ni siquiera se denuncian. Vemos un verdadero estado fallido, donde quien decide quién vive o quién muere son las organizaciones criminales y son también las que cobran impuestos a través de la extorsión o cobro de derecho de piso. No se trata solo de números. Detrás de cada cifra, de cada dígito, hay un hogar de luto, una familia con miedo y una sociedad que parece ir a la deriva. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Muy buenas noches, bienvenidos a Detrás de los Hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca en donde analizamos las noticias más importantes a través de los ojos del periodista. El día de hoy nos acompaña Ricardo Torres, quien es responsable de la investigación. México enfrenta uno de sus periodos más violentos. Ricardo Torres, bienvenido a Detrás de los Hechos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues sí, efectivamente vamos a platicar un poquito de lo que ha sido esta investigación y de lo que hemos encontrado con respecto al tema de la violencia, el incremento y cómo se ha dado y cómo es que estamos hoy, pues como estamos, ¿no? Realmente en una situación bastante triste para los que tenemos ya cierta edad. Recordamos pues, con tristeza o con nostalgia cómo era nuestra infancia, cómo salíamos a jugar, cómo crecimos y cómo salíamos a divertirnos, ¿no? En nuestros tiempos, digamos, de preparatoria, de universidad, y que hoy las dinámicas han tenido que cambiar terriblemente por estas cuestiones que nosotros justo estamos platicando, ¿no? Sí, ¿no? Cómo cambia toda la dinámica social, ¿no? Alrededor de situaciones muy concretas, la seguridad. Y empezando por eso, quisiera yo preguntarte, Ricardo, pues ¿cómo surgió la idea de sacar esta investigación? Pues justo viene el fin de año, ¿no? Y hay siempre pues, el balance de lo que uno ha hecho, tanto en lo personal, digo, que claro, por eso es que dicen que muchas personas
se deprimen en los tiempos de diciembre porque, pues bueno, finalmente es cerrar ciclos, ¿no? Es analizar si este año hiciste algo, si no avanzaste o no avanzaste, pero eso también nos lleva pues a la reflexión en el ejercicio periodístico, de decir, bueno, cómo van los años, cómo se están comportando las cosas y bueno, de ahí fue que pues, fuimos a las cifras a ver cómo está el tema de los homicidios en México y cómo ha estado históricamente y cómo se ha venido desarrollando esta dinámica, ¿no? Analizando, pues prácticamente, pues desde el sexenio prácticamente de Carlos Salinas de Gortari a la fecha, cómo es que estamos y pues bueno, pues encontramos que obviamente pues el de Andrés Manuel López Obrador es el que tiene más muertes registradas, pues básicamente de la revolución a la fecha, ¿no? Revisamos aquí la gráfica que colocaste en la noticia que fue presentada en Hechos Noche y encontramos que el disparo donde empieza a subir mucho la inseguridad en razón del número de homicidios es con Calderón, pero con AMLO se queda hasta arriba. Y hay un sexenio que es el de Peña Nieto que se mantiene ahí como fluctuante. En tu opinión, ¿qué fue lo que sucedió en estos tiempos? Bueno, pues hay que tomar en cuenta que, pues sí, en 2006 hubo esta situación de la denominada guerra contra el narcotráfico, ¿no? O la lucha contra el crimen organizado, que pues bueno, si esa situación pues era necesaria o no era necesaria o la forma fue correcta o incorrecta, bueno, pues eso finalmente nosotros no somos quien para juzgarlo, pero sí podemos ver los resultados, ¿no? Ujú. En el número de homicidios que sí incrementaron bastante. Yo tengo 19 años cubriendo seguridad y justicia Sí. y para el año 2006, que fue cuando yo empecé en los temas de información general, porque antes cubría yo deportes, pues ir a cubrir a una persona que había muerto era nota, Sí, ¿no? la nota era una O sea, persona. una persona que había fallecido en cualquier lugar, de Morelos, por ejemplo. Ujú. Así hubiera sido a golpes por una riña, una situación. Era extraordinario que hubieran matado a una persona, ¿no? Sí. Y que hubieran matado, por ejemplo, a una mujer en un feminicidio, pues era muy escandaloso, ¿no? Ujú. En aquel tiempo me tocó viajar a Chihuahua, que vivía una situación diferente a la de Morelos, que era donde yo vivía. Sí. Y había una dinámica de violencia que venía diferente. Yo me acuerdo que cuando me platicaron lo que estaba pasando allá, pues yo sentía como que era otro país en principio, Ujú. ¿no? Pero fue escalando la violencia, fue escalando, fue creciendo. Y bueno, si en ese tiempo se vio esta situación de las muertes, de los homicidios y de la violencia, ¿por qué no ha cambiado, no? Ujú. O sea, porque bueno, a lo mejor podemos decir estuvo bien, estuvo mal, pero bueno, pues eso fue hace Ya casi 20 años. 20 años, ¿no? O sea, si estuvo mal, pues entonces, ¿por qué no se cambia esa estrategia? ¿O por qué no verdaderamente se hace algo diferente? No simplemente dejar de hacer nada, ¿no? Ujú. Sí, sí. O O sea, decir que vamos bien. ajá, porque bueno, puedes decir, no voy a hacer lo mismo que él, no voy a hacer nada. Bueno, Ujú. eso no, eso tampoco Sí, no sería, soluciona nada. tampoco es correcto, ¿no? Y pues yo creo que de esa parte, pues vienen esos más de 200,000 homicidios que hubo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en donde si tú ves el número de decomisos que hay en los primeros 6 meses del gobierno, de esta administración, con los 6 años, pues los rebasan en 6 meses el número de decomisos, Sí, el claro. número de detenciones, el número de personas a las que se les han perseguido. No quiere decir que las cosas pues, estén ya debidamente solucionadas, porque, bueno, yo creo que la delincuencia pues es dinámica, ¿no? Ujú. Oye, pensando un poco en los 20 años de experiencia que tienes ya cubriendo pues, la fuente de seguridad, eh, esta pregunta la formulo un poco más a nivel personal. ¿Cómo has visto ese cambio o cómo lo has vivido de cubrir un homicidio en 2006 a lo que vemos ahora, que es realmente desastroso por donde sea que se le vea? Pues ahora a veces yo creo que sí, es hasta difícil cubrir incluso todos los que se registran en un día, ¿no? Ujú. Yo creo que la 90. gente que sabe o que cubre pues este tipo de temas, en ocasiones en algunas entidades federativas, creo yo, es incluso hasta complicado llegar a O cubrir ni todas entras, las, ¿no? ajá, o sea, además del riesgo, o sea, incluso la logística, ¿no? De trasladarte a todos los lugares en donde están asesinando gente en algunas entidades federativas. Eso es difícil y pues sí ha cambiado, la dinámica ha cambiado porque pues incluso hasta el riesgo, ¿no? Para los compañeros y para toda la gente que está en esos temas, muchos lugares, pues ni las autoridades entran, ¿no? Ujú. Entonces, pues imagínate ir a tú a documentar ese tipo de cosas. Bueno, y en algunos casos, pues están los cuerpos, en algunos lugares, pues incluso no sabemos si los han desaparecido o no, Ujú. ¿no? Porque pues, platicábamos un poquito de que
previo al podcast, que pues, en teoría los homicidios han bajado, pero se han disparado las desapariciones. Y bueno, no vamos a decir que necesariamente estén muertos, ¿verdad? Pero Ujú. pues las madres buscadoras, ¿en dónde están yendo a buscar? ¿No? Sí, van a las fosas. Digo, Mm. también lo hacen en albergues, lo hacen en Mm. otros lados, pero en buena parte lo hacen en las Ya fosas. han encontrado a mucha gente. ¿Por qué? Porque pues hablamos de que la desaparición incluso, pues equiparándola con el homicidio, pues es una cuestión para la familia terrible, ¿no? Las desgasta porque no tienen un duelo, ¿no? Ujú. Pues, una persona que falleció, pues por las circunstancias que haya sido, bueno, puedes pedir Ahí se justicia. consuma el delito. Y dices, bueno, pues vamos a darle sepultura o vamos a llevarle sus flores, hacemos su misa. Una persona desaparecida no hay forma. O sea, las familias no saben si su familiar vive, si muere, si está enfermo, si está sufriendo, si está en riesgo, si está en algún lugar, en alguna fosa esperando a que lo encuentren. Eso para las familias es sumamente desgastante, ¿no? Por eso también, pues, decíamos, ese otro fenómeno de los desaparecidos que en esos mismos 6 años que también lo presentábamos en la nota, ¿no? Van los desaparecidos de los 130,000 casi que se van contabilizando desde los 60 hasta la actualidad, por lo menos 50,000 son del periodo de Andrés Manuel López Obrador Sí, claro. también, ¿no? O sea, porque no nada más es la gente que murió, sino la gente que está buscando a un familiar. ¿En qué momento se deja de buscar a un familiar? Yo tengo una sección que se llama ¿Dónde está? Que pasa los lunes, y Claro. que es para buscar personas Sí. desaparecidas, ¿no? En donde pues, ponemos ahí la imagen de la persona para que alguien diga, ah, pues es la persona que pasa por aquí tal día, o es la persona que yo vi que la llevaban por tal punto, o pasó en aquella ocasión. Eso es para eso, pero pues, la familia siempre nos platica esa parte, ¿no? Algunos tienen hijos desaparecidos en otras entidades que están prácticamente tienen que recorrer medio país. Y ese dinero muchas veces va por cuenta de ellos, ¿no? Trasladarse a la entidad donde desapareció su hijo, llegar a ese lugar, pagar hospedaje, pagar comidas, hacer la búsqueda y arriesgarse, ¿no? Es una situación también, por otro lado, bastante triste el tema de la desaparición. Tengo que hacerte esta pregunta, Ricardo. ¿Este gobierno está maquillando las cifras de los homicidios con los desaparecidos? Pues con el tema de los desaparecidos, no creo que lo estén como tal maquillando al número de desaparecidos, porque sí se tiene la cifra, ¿no? Ujú. Básicamente que son cerca de 15,000 personas en un año. Las personas que han desaparecido de octubre a septiembre, de octubre de 2024 a septiembre de 2025 van más o menos 15,000. Ujú. En esa parte, pues habría que saber también qué tanto las familias están denunciando todas las desapariciones. Esa parte pudiera ser, pero el tema es que conforme ha descendido o presuntamente bajado el número de homicidios, que ha sido en un 21% más o menos, algunos en 34%, bueno, Sí, van lo que ahí, dicen las autoridades. 20% más o menos, pues también el homicidio, pues digo, perdón, las desapariciones han subido, ¿no? En un punto estaban de 20 diarias a 40 diarias. Entonces, pues sí, hay una situación de una cifra que no, como que no cuadra, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, también tiene que ver con la percepción ciudadana, ¿no? Si verdaderamente están descendiendo. Ujú. La gente se siente más segura en la calle, Sí, no. la gente está regresando a sus actividades. La gente de Todo lo Sinaloa, por contrario. ejemplo, sale a comer con amigos, para cenar con amigos, salen, se trasladan en las noches. La gente está regresando a la normalidad, digamos, de su vida o siguen todavía pues, autocuidándose por este tema. Pues, yo creo que ahí nos tendría que decir si la gente verdaderamente dice, ah, pues ya hay menos violencia, ¿no? Yo creo que ya puedo salir la tarde-noche. Yo soy del estado de Morelos y en algunos lugares No se puede, está interceptable. sí da miedo, ¿no? Y Digo, no, y no solo, espero que te interrumpa, no solo lo decimos nosotros, sino también están las encuestas nacional de seguridad urbana del INEGI y la ENVIPE. sí, y pues no sé, pero hay gente que uno dice, no me lo platicaron, tal y tal y tal y tal y tal persona que yo conocía están muertas, ¿no? Uno porque tenía un negocio y le pidieron dinero y le dispararon y después a otra persona le mataron a un hijo porque en lo que le dispararon porque no pagó la extorsión, su hijo resultó lesionado y lo mataron y tal persona que estaba en tal punto, pues también la mataron y o sea, no son cuestiones de especulación, sino decir, bueno, esa gente que uno conocía y que fue víctima de esos delitos,
hoy ya no está, ¿no? Y que creciste con ellos y los conocías. Y algunos de ellos por intentar emprender algunos negocios, por no pagar el piso, o gente, vecinos que tenían una fiesta y se metieron a la fiesta a robarles y les dispararon, ¿no? O sea, en una fiesta familiar. A ese grado está en algunas partes del país. Y, digo, está hablando del caso de Morelos, por ejemplo. Claro. Ricardo, ¿cómo ha afectado tu vida la inseguridad? Hablábamos hace unos momentos de lo que implicaba llegar con tu equipo a ciertos lugares. Quisiera un poco profundizar en ese tema. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo es la logística? Fíjate que la dinámica de los medios, digamos, nacionales es una. Los que están en una situación, yo creo que más expuestos y más de riesgo, y lo han reportado así Reporteros Sin Fronteras y diferentes organizaciones, son los medios locales. Sí. Los medios de los estados o los medios regionales que tienen que ir a veces a algunos municipios bastante lejanos o zonas, digamos, de veredas y de pues, algunos lugares más inaccesibles en donde corren mucho más riesgo, ¿no? Uh-huh. Y en nuestro caso, pues obviamente hemos documentado diferentes situaciones pues, de criminalidad del país y pues en algunas regiones pues hay que ir preguntando primero, ¿no? ¿Qué tan prudente o no es llegar a ese lugar, Sí, no, ¿no? si tienes permiso de entrar. El traslado, ¿no? Si hay gente que desde ahí te dice, yo le recomiendo que para empezar ni vaya al lugar, ¿no? Menos a lo mejor al punto en donde pasó tal cosa. Porque nosotros pues, hemos cubierto, por ejemplo, lo del caso Ayotzinapa. Uh-huh. Yo fui el primer enviado especial a Guerrero con el tema del caso Ayotzinapa. Uh-huh. Y algunos municipios le preguntaba yo a la gente en los recuentos que se hacen cada año, ¿no? Uh-huh. Oiga, ¿qué tan prudente es que vaya a tal municipio? Me decían, ni vaya. ¿Por qué? Ni vaya. Y no hay un muerto en el lugar, o sea, simplemente ir al municipio, me dicen, ni vaya, ¿para qué se arriesga? No tiene caso. La gente de ahí mismo te dice, no vaya. Y si la gente de ahí te dice, no vaya, ¿Qué chingados voy? pues a lo mejor dices, bueno, le puedes echar un poquito de repente de imprudencia e ir. Y en algunas ocasiones lo hemos hecho. Y afortunadamente, pues aquí estamos y no ha pasado realmente nada, pero Uh-huh. la gente por algo te lo dice, ¿no? Uh-huh. La gente que vive ahí conoce las dinámicas, porque siempre pasa eso que dicen, aquí todo el mundo sabe todo, quién hace todo, menos la autoridad, ¿no? Aquí toda la gente sabe quién es quién hace qué hace todo el mundo lo sabe, toda la gente de la comunidad, menos la autoridad. Pues eso siempre, generalmente pasa. Entonces, pues nosotros, pues básicamente con eso vamos tomando referencias, ¿no? Para ciertos lugares a donde vamos a hacer notas fuera de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues finalmente es una ciudad, bueno, está urbanizada prácticamente toda, Sí. ¿no? Y prácticamente en todos lados llegan policías. Si llegan antes de que suceda o después, bueno, ya, si lo previenen o no lo previenen es otro tema. Pero sí hay acceso, digamos, a algunas colonias y esto que también pudieran ser complicadas, pero sobre todo fuera de la Ciudad de México, en algunas entidades federativas, hay dinámicas, te digo, pues son caminos solitarios, ¿no? Largos, Uh-huh. desolados, entonces ahí es donde tendrías tú que valorar y decir, bueno, la seguridad personal contra lo que vamos a cubrir, pues ahí tienes que hacer Haces un balance. esa ponderación, digamos, Uh-huh. ¿no? Oye, Ricardo, estamos transitando al final del episodio y pensando un poco en lo que me acabas de decir, me gustaría preguntarte, ¿qué te dice la gente? ¿Qué espera la gente? Porque yo creo que, pues, a lo largo de 20 años de experiencia, te has convertido en el vehículo que lleva la voz de muchas personas a más gente. ¿Qué te dicen? En algunos lugares la gente tiene mucho miedo, ¿no? Y en algunos lugares ya se han cansado de tener miedo, ¿no? Hay lugares donde la gente no quiere decir nada. Les oiga, no, yo no sé nada porque me voy a meter en un problema. Y la gente en algunos lugares vive aterrorizada, ¿no? Y se entiende por la situación que está, porque pues uno llega, hace su labor y se va. Pero los que se quedan son ellos, ¿no? Uh-huh. Con las consecuencias, ¿no? Y algunas personas, como lo vimos recientemente en la marcha de la Generación Z, la gente que venía de Uruapan, pues gente que decía, bueno, pues ya da igual, finalmente lo que estoy haciendo es trabajar para ellos, ¿no? Y todo lo que estamos produciendo y todo se lo quedan ellos nos dicen a quién le vendemos, cuánto vendemos, qué producimos, ¿no? Y de todo lo que vendemos le tenemos que dar una parte. Pues algunas personas decían, bueno, pues ya estamos cansados, ¿no? Si nos van a matar, que nos maten, pero aquí estamos levantando la voz. Y eso pues está pasando en algunas partes del país. Algunos viven muy atemorizados y en otros pues están haciendo lo que pueden, como pueden, hasta donde los dejen, porque pues también ya vimos lo que le pasó al alcalde de Uruapan, ¿no?
Ricardo, es muy difícil terminar estos episodios sin un mal sabor de boca, porque la situación nos está rebasando ya en muchos sentidos, ¿no? Sí quisiera que nos compartieras un mensaje final para las personas que te están escuchando, que van a ver el podcast y que están pues muy en contacto con eso que vives, con ese sentimiento, con esa impotencia, con ese, pues, ¿qué más puedo perder? Mira, fíjate que también hay una dinámica que se da mucho. En las familias, muchas personas admiran a quien trae la camionetota, ¿no? A quien tiene en teoría cierto poder y saben en qué andan, ¿no? Y para las familias es a veces pues también cierta complicidad. Entonces, pues yo creo que nosotros en nuestras casas, en nuestras familias, podemos comenzar a formar a los ciudadanos, a los niños, con otra visión, ¿no? Digo, están inmersos, bombardeados por todos lados de lo que sucede. Ujú. Pero yo creo que nosotros podemos ayudar podemos contribuir a formar mejores ciudadanos, estando pendientes de nuestra familia, de nuestros hijos y de las nuevas generaciones que a nosotros nos toque formar y con las que a nosotros nos toque convivir, hacer lo posible por concientizarlos y que las personas no solamente pues, maten gente, ¿no? O sea, Ujú. desde el hecho de no tirar basura en la calle, por ejemplo, ¿no? Por no estacionarte donde no debes, ¿no? Por no meterte en las filas, por no, o sea, comenzar a fomentar los valores en las nuevas generaciones es lo que nosotros podemos, yo creo que aportar, pues como padres de familia, como ciudadanos en esa parte, ¿no? El gobierno, pues si esperamos a que venga a resolver las situaciones, pues ya vimos de lo que son capaces, ¿no? O sea, o la capacidad que tienen a veces para resolver estos temas de violencia. Pues nosotros lo que podemos hacer es desde nuestras posibilidades, pues para las nuevas generaciones, tratar de llevarlas por un camino adecuado, que entiendan que el reconocimiento no necesariamente está a veces en el vehículo que manejan. O sea, digo, no quiere decir que esté mal que manejen un buen vehículo, sino cómo lo obtienes, cómo te lo ganas, ¿no? Que trabajes, que te esfuerces y que respetes la propiedad ajena, que respetes la vida ajena, que respetes los valores que en muchos lugares ya prácticamente han desaparecido. Creo yo que eso es lo que nosotros podemos aportar. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado acá en Detrás de los Hechos. ¿Podrías compartirnos tus redes sociales para que la gente pueda contactarte en caso de que así lo requieran? En ex, @Ricardo Torres R, todo en bajas, y en Instagram, T-Ricardo, ahí estamos a sus órdenes. Para lo que ustedes quieran compartirnos de información, de datos, ahí estamos para servirles. Ricardo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. No hace mucho tiempo una persona de aquí de Fuerza Informativa Azteca me dijo una verdad que creo que tiene mucho que ver con esta conversación. Niñez es destino. Si algo podemos hacer, como aquí dijo Ricardo, contribuir a hacer un cambio cultural de las familias mexicanas, podríamos iniciar ahí. Esto fue Detrás de los Hechos.